Hola, bienvenidos a la segunda entrega de este documental de los orígenes de nuestra Iglesia Interamericana de Colombia. En el capítulo anterior, la señora Letty de Cowman, misionera de la OMS Internacional y proveniente desde los Estados Unidos, llega al país y siembra la semilla. Los primeros oyentes no fueron muy receptivos, pero poco a poco el Evangelio va calando en sus corazones. Surgen nuevos obreros y con ellos la misión es esparcir el Evangelio por todo el país. Pero era necesaria una estrategia para lograr capturar la atención de las gentes. Y son inspirados con una extraordinaria idea: fundar escuelas para la formación cristiana de niños de nivel escolar elemental. Estamos en el mes de las misiones de nuestra Iglesia Interamericana de Colombia. Así continúa nuestra historia. Con la misionera norteamericana Carol Harding y la maestra colombiana Inés Vargas, se iniciaba un proyecto que sería estratégico en la configuración de la Iglesia Interamericana: los colegios interamericanos. Ahora, la estrategia para acercarse a la comunidad y evangelizar sería la fundación de escuelas de educación básica como gancho para introducir el Evangelio. Gracias a la capacitación que recibían los creyentes colombianos, surgen nuevos obreros que hicieron parte fundamental de la difusión del Evangelio por distintas zonas del país. Este es el caso de la señorita Celina Soto y Carmen Osma. Ellas fueron enviadas a Puerto Carare, cerca de Puerto Berrío. Me mandaron a poner una escuelita para entrar poco a poco por medio de la enseñanza a los niños, haciéndonos amigos de los padres. En verdad había una necesidad muy grande, no solo de educación para los niños, sino también para los adultos, pues la mayoría de ellos no sabían leer ni escribir. Enseñábamos a los niños durante la mañana y en las noches, en nuestras pocas capacidades, enseñábamos a los adultos. Poco después, el pastor Ignacio Guevara, quien fuera el presidente de la Iglesia Interamericana para entonces, les comunicó que debían ir a trabajar por el río Cauca y el Magdalena. Las señoritas Celina Soto y Carmen Osma llegan a Galindo, un pequeño caserío del sur de Bolívar. Nosotras permanecíamos allí alrededor de 2 años. En Galindo había una escuelita. La llamábamos escuelita, pues no era un colegio como los de Medellín o Bogotá. No teníamos planta física. Era un rancho de paja sostenido con unos palos de madera, sin paredes ni piso. Era en pura tierra. Los escritorios de los niños eran unas tablas apoyadas sobre palos de madera. La entrada a Galindo y toda la zona de los ríos Cauca, Magdalena y los caños del Tiquicio fue en el ministerio a bordo de una lancha llamada El Cruzado, construida por el misionero Eugenio Whitten. El primer viaje misionero se realizó en enero de 1951. A bordo, la misionera dentista Novi Pop, quien usaba novocaína para extraer las muelas sin dolor, lo cual era una novedad para los lugareños. Yo para ese tiempo tenía 21 años cumplidos. Y que por primera vez llegó cruzado con un equipo de trabajo, no solamente predicando el Evangelio,
y llevando, exaltando al Señor con música cristiana, sino que también llevo un equipo con médicos, con un servicio a nivel social, de tal manera que llegaron con odontólogos y medicina general y músicos, y otro servicio más como es repartir las cosas a la gente más necesitada, ropa, alimento y medicina a la gente. Esa experiencia de haber conocido al Señor cuando llegó esa hermosa lancha, donde ahí venía, digo, el Señor, hablando cosas que aún nosotros nunca habíamos escuchado. Y eso es una experiencia grande, porque nosotros nunca habíamos escuchado del Evangelio, habíamos escuchado de Biblia, habíamos escuchado de nadie. Gracias a la labor misionera de los norteamericanos y de los misioneros colombianos, como las señoritas Celina Soto y Carmen Osma, entre otros, se establecieron 16 escuelas cristianas en áreas rurales. El número de convertidos aumentó y más de 30 puntos de predicación en toda la zona se habían consolidado. Toda esta labor fue desarrollada en medio de la oposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes promovían la violencia contra los protestantes. Vinieron esa brigada de malos a sellar la iglesia, y el señor Horacio Peña se puso en la puerta así, abierto de brazos, y el policía o lo que con el barritón para abrir los postes, meterle palos porque lo iban a sellar. Entonces él dijo, bueno pues, cobe pues. Y él tenía el pie ahí donde iban a meter. Y los demás, el personal de la iglesia estaba ahí. Y él se metió y dijo que metiera pues para decirle, mochaban el pie. Y cuando iban a picar para atrás, él metía el pie. Y eso fue la tragedia ese día. Bueno, al fin, dejamos que ellos cerraran la iglesia. La cerraron. Y fue una persecución grande. Para el 1954 ya había la violencia religiosa, que nos decían los protestantes. No nos decían otra palabra sino eran los protestantes. Se levantó la iglesia, el clero directamente en contra de los protestantes y hubo mucha persecución. Gracias a Dios que ahí en Galindo no hubo un maltratado, pero sí lo cerraron muchas veces el templo, sellándolo, con la policía, con el mismo alcalde, el teniente de la policía, y al fin pues hasta el cura venía también en ese mismo. Era un combo totalmente dispuesto a acabar con la obra, pero así no menguaba la fe, antes al contrario, más se mortificaban, porque mientras estábamos siendo atacados acá por alguna parte, por otra parte teníamos buenas acogidas a llevar el Evangelio a los otros pueblos, a las otras comunidades. La buena acogida que tuvo la predicación del Evangelio en el Bajo Cauca planteó nuevos desafíos a la misión. El Evangelio tuvo una acogida en la comunidad de Galindo, que el 80% se convirtió de los habitantes del pueblo, el 80%. Recuerdo que cuando llegaban los misioneros directamente, casi todos, por no decir todos, asistíamos a las reuniones de ellos en la plaza pública, a oír el Evangelio.